Hola y bienvenidos a Tu Cua. Yo soy Daniel Jivillé. La desregulación en la formación y o eliminación de trampas extracelulares de neutrófilos, también conocidas como NETs, es importante en las alteraciones del sistema inmune y el daño orgánico en condiciones de inflamación crónica. En este episodio revisaré algunos estudios recientes que han demostrado cómo ciertas susceptibilidades genéticas a la autoinmunidad pueden promover la inflamación mediada por NETs y revelan su papel en el daño vascular y la aterosclerosis prematura. La última década ha visto muchos estudios que destacan los roles fundamentales de los neutrófilos en diferentes enfermedades. La formación de trampas extracelulares de neutrófilos, o NETs, es un proceso celular que conduce a la liberación extracelular de una red de ácidos nucleicos, histonas y proteínas granulares de los neutrófilos para neutralizar principalmente bacterias. Aunque los NETs se forman en respuesta principalmente a las agresiones microbianas, también se han relacionado con procesos que incluyen cáncer, aterosclerosis y enfermedades autoinmunes. La formación acelerada o mejorada de NETs, su eliminación y las modificaciones en las cargas de proteínas y ácidos nucleicos de las NETs promueven alteraciones en la inmunidad y la modificación y externalización de autoantígenos y el daño tisular. A pesar de los avances sustanciales en nuestra comprensión de las vías moleculares involucradas en la formación de NETs, aún quedan muchas preguntas abiertas sobre su papel preciso en la inflamación crónica, incluyendo los factores genéticos y epigenéticos, así como las vías de señalización involucradas en la formación y eliminación de NETs, y cómo modificar farmacológicamente las respuestas mediadas por NETs anómalos. Recientemente se ha avanzado hacia una mejor comprensión de los mecanismos genéticos implicados en la formación de NETs anómalos, en condiciones de autoinmunidad y en enfermedades autoinflamatorias. Además, las nuevas ideas mecanicistas sobre cómo los NETs dañan la vasculatura han ampliado nuestra comprensión del papel de los neutrófilos en la aterosclerosis, un fenómeno que contribuye a una mayor morbilidad y mortalidad en pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. La modificación aberrante de proteínas por la enzima peptidilarginina-deaminasa, o PADI4, se ha relacionado con la patogénesis de varias enfermedades, incluidos el cáncer, la esclerosis múltiple y notablemente, para nosotros los reumatólogos, la artritis reumatoide. PADI4 es expresado con mayor frecuencia por las células mieloides, incluidos los neutrófilos, y se ha implicado en la formación de NETs en condiciones experimentales. Sin embargo, las contribuciones de los polimorfismos de un solo nucleótido en el gen de PADI4 sobre el riesgo de desarrollar artritis reumatoide siguen sin estar claras. Un estudio reciente por Ottqvist y colaboradores informaron un vínculo genético entre el dominio de la deubiquitinasa o DUB de la proteína A20, la regulación de PADI4 y el riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico. La proteína A20 es un regulador negativo del factor de transcripción NF-κB y las variaciones genéticas en el dominio DUB de A20 se ha relacionado previamente con un mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide o lupus. Pero cuando Ottqvist y colaboradores analizaron células mieloides murinas y humanas que llevan una de estas variantes genéticas de A20, no encontraron ningún efecto mesurable sobre la señalización mediada por NF-κB. Al estudiar el transcriptoma de las células que portan esta variación del dominio DUB de A20, los investigadores evidenciaron que la expresión de PADI4 estaba regulada por un incremento en el número de estas células en comparación con las células wild type, y que esta regulación por incremento estaba asociada con una mayor actividad enzimática de PADI4, según lo cuantificado por la citrulinación de proteínas. Este hallazgo también se asoció con una mayor capacidad de los neutrófilos, que portan la variante DUB de A20, para formar NETs cuando se estimulaban. Los pacientes con lupus que portaban la variante DUB de A20 tenían más probabilidades de desarrollar autoanticuerpos contra proteínas citrulinadas que los pacientes con lupus sin esta variante. A pesar de que este tipo de respuesta de autoanticuerpos es poco frecuente en lupus y generalmente se considera específica para artritis reumatoide.
En general, estos hallazgos respaldan el concepto de que ciertas variantes genéticas que están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar trastornos autoinmunes podrían ejercer su efecto, al menos en parte, a través de la modulación de la capacidad de los neutrófilos para formar nets portadoras de autoantígenos. Este concepto también se ha respaldado por trabajos anteriores que muestran que los polimorfismos en PTPN22 asociados con un mayor riesgo de autoinmunidad pueden modular la actividad de PADI4, la citrulinación peptídica y la formación de nets. Otro vínculo entre la susceptibilidad genética humana a las enfermedades inflamatorias y la capacidad de los neutrófilos para formar nets provino de un estudio recientemente realizado por Carmona Rivera y colaboradores. La deficiencia de adenosina deaminasa 2, o ADA2, es una afección causada por una mutación de pérdida de función en ADA2, que codifica para adenosina deaminasa 2, que se caracteriza por una forma grave de vasculitis sistémica y accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes. ADA2 reduce las concentraciones extracelulares de adenosina en los sitios de inflamación, y las personas con deficiencias de ADA2 a menudo tienen una vasculopatía inflamatoria con infiltración de células mieloides. En tejidos obtenidos de sitios de afectación gastrointestinal de pacientes con deficiencia de ADA2, el grupo de Carmona Rivera encontró evidencia de formación de nets en neutrófilos y podría mostrar esto un vínculo entre el aumento de las concentraciones de adenosina extracelular y la formación de nets in vitro. El efecto de la adenosina en la formación de nets está mediado por los receptores de adenosina A1 y A3 de alta afinidad en los neutrófilos, mientras que el compromiso del receptor A2 de baja afinidad condujo a la inhibición de nets. Los nets generados en individuos con deficiencia de ADA2 fueron proinflamatorios, ya que activaron la vía NF-κB en los macrófagos, promoviendo así la síntesis de factor de necrosis tumoral. Dado que los inhibidores del factor de necrosis tumoral han demostrado ser efectivos en el tratamiento de la deficiencia de ADA2, estas observaciones implican a la formación de nets anómala, promovida por la adenosina, en la cascada inflamatoria patógena de este tipo de enfermedades. La relevancia de la biología de la adenosina anómala para la autoinmunidad y la autoinflamación está respaldada por otra publicación que vinculó las vías de adenosina, los nets y los eventos trombóticos en el síndrome de anticuerpos antifosfolípido. En general, estos estudios sugieren que el efecto de la adenosina en los neutrófilos es complejo y depende del contexto, pero podría ser un objetivo prometedor para la modulación farmacológica en afecciones inflamatorias. Otro avance importante en la comprensión del papel de los nets en la inflamación y el daño a los órganos provino de una publicación reciente también de Silvestre Roig y colaboradores. Los nets se han relacionado previamente con respuestas inmunes anómalas en la pared arterial y con el desarrollo de aterosclerosis. El grupo de Silvestre Roig ligó las histonas presentes en los nets a la desestabilización de las lesiones ateroscleróticas, una complicación importante en varias enfermedades autoinmunes, incluidos el lupus y la artritis reumatoide. Los neutrófilos afectaron directamente la supervivencia de las células del músculo liso vascular en las placas ateroscleróticas, lo que podría ser un paso importante para alterar la estabilidad de la placa y promover síndromes coronarios agudos. Enfoques in vivo e in vitro muestran que el músculo liso vascular atrae neutrófilos a través de quimiosinas, particularmente CCL7. A su vez, los neutrófilos formaron nets en la íntima del vaso, que tenían un potente efecto citotóxico sobre las células musculares lisas en los vasos sanguíneos, promoviendo así la desestabilización de la placa. Este efecto citotóxico de las nets estuvo mediado por la histona H4 que se unió a las células de músculo liso vascular y formó poros en sus membranas celulares. El bloqueo de la formación de nets a través de la interrupción de PADI4 o la inhibición de la histona H4 rescató la viabilidad de las células de músculo liso vascular y mejoró la estabilidad de la placa vascular en ratones hipercolesterolémicos. Estos hallazgos podrían ampliarse a otras enfermedades mediadas por neutrófilos, en las cuales las histonas podrían tener efectos tóxicos a otros niveles celulares. En este momento es importante evaluar el papel de las modificaciones posttraduccionales de histonas específicas que comúnmente están presentes en los nets, en este proceso de daño celular. En general, los descubrimientos realizados recientemente han agregado nuevas piezas al rompecabezas
de los mecanismos que promueven la formación aberrante de NETs y de cómo funcionan estos mecanismos en las enfermedades humanas. Nuestro conocimiento de los determinantes genéticos involucrados en la disregulación de neutrófilos en las enfermedades inflamatorias se ha expandido, revelando la forma compleja en que se regulan las funciones celulares. Además, el papel patogénico de los NETs en el daño vascular, tanto en el contexto de la adenosina como en el de las histonas, se ha definido con mayor precisión y podría conducir al desarrollo futuro de terapias para tratar afecciones médicas asociadas con un mayor riesgo cardiovascular. Agradezco su atención a este y a los demás episodios y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en tucua.podbean.com, así como calificar este y otros episodios en iTunes. Gracias y hasta el próximo episodio.